Esa escena de El Padrino Parte 2 sigue confundiendo a mucha gente hasta hoy. Pentangeli está listo para destruir a Michael, hasta que Michael entra en la sala y a su lado, un hombre al que Frank no había visto en años. Vincenzo Pentangeli, su hermano, y en ese momento todo cambia. Frank se detiene, piensa y hace lo impensable. Niega todo lo que había confesado. Pero esto no fue improvisado. Fue uno de los movimientos más fríos de Michael Corleone. Y cuando entiendes lo que realmente pasó, todo adquiere otro sentido. Durante años, Frank Pentangeli fue uno de los hombres más leales de la organización creada por Vito Corleone. No era un hombre de estrategia ni de grandes planes. Pentangeli era de la vieja escuela, un hombre que comandaba hombres, que controlaba territorio, pero que, sobre todo, creía en las reglas tradicionales de la mafia: lealtad, jerarquía, familia. Cuando Michael Corleone empieza a expandir los negocios hacia Nevada, la estructura en Nueva York queda en manos de Peter Clemenza. Pero tras la muerte de Clemenza, es Pentangeli quien toma el control. Y por un tiempo, todo parece estable, hasta que surge un problema. Los hermanos Rosato empiezan a invadir sus territorios. Dicen que tenían acuerdos antiguos con Clemenza. Y lo más importante, cuentan con el respaldo de Hyman Roth. Pentangeli hace entonces lo que siempre ha hecho. Va a ver a Michael. Pide permiso. Quiere reaccionar. Quiere defender lo que es suyo. Pero Michael se niega. Necesita mantener la paz con Roth. Necesita pensar en grande, más estratégico, más distante. Y en ese momento pasa algo que Pentangeli nunca había sentido. Se siente ignorado, dejado de lado. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque desde ese momento, Pentangeli ya no solo está defendiendo territorio. Empieza a cuestionar su lugar dentro de la familia. Y en ese mundo, eso es peligroso. Después de sobrevivir a un atentado en su propia casa, Michael empieza a investigar quién está detrás. Y entonces toma una decisión extraña. Le pide a Pentangeli algo inesperado: que negocie con los Rosato, que acepte perder parte de su territorio. Pentangeli no está de acuerdo. Eso va contra todo en lo que cree. Pero aún así acepta, porque confía en su don. Se organiza la reunión. En la puerta del bar, uno de los Rosato hace algo aparentemente pequeño. Le entrega a Pentangeli un billete de $100. Para quien ve la escena por primera vez, puede parecer insignificante, pero no lo es. Dentro de la cultura mafiosa, eso es un insulto, y se vuelve aún más claro con un detalle oculto de la película. En una escena eliminada, Pentangeli hace exactamente el mismo gesto. Le da un billete de $100 a Anthony, un gesto clásico, un símbolo de autoridad. De alguien mayor hacia alguien más joven. Pero cuando los Rosato hacen eso con él, el significado se invierte por completo. Está siendo humillado, como si le dijeran: eres pequeño, no tienes importancia. Y eso conecta directamente con las palabras de Roth, cuando lo describe como small potatoes. Y entonces entran al bar. El ataque ocurre, rápido, brutal. Lo sujetan, empiezan a estrangularlo. Y en medio de todo, llega la frase: Michael Corleone te manda un saludo. No es casual, no es improvisado, es calculado. Porque ese era el verdadero plan de Roth. Si Pentangeli moría, problema resuelto. Pero si sobrevivía, era aún mejor. Porque creería una sola cosa: que fue traicionado. Y un hombre traicionado, especialmente uno de la vieja escuela, puede volverse extremadamente peligroso. Después del ataque, Pentangeli solo quiere una cosa: venganza. En su mente no hay dudas. Fue traicionado y el responsable tiene nombre: Michael Corleone. Y es justo en ese momento cuando aparece el FBI. Le ofrecen algo imposible de rechazar: protección, seguridad y, más importante aún, la oportunidad de destruir a Michael Corleone. Pentangeli acepta, cuenta todo. Cuando Michael se entera, la situación es clara. Por primera vez está acorralado. No puede eliminar a Pentangeli. Está bajo custodia federal, intocable. Todo apunta a un solo final: Michael va a caer. Pero entonces se da cuenta de algo que el FBI,
no vio. Pentangeli no está haciendo esto por dinero, ni por poder. Lo hace por venganza. Y eso lo cambia todo. Porque para un hombre común, la venganza puede ser el final. Pero para un siciliano hay algo más grande: la familia. Y Michael lo entiende perfectamente. No necesita convencerlo, no necesita amenazarlo, no necesita negociar, solo necesita recordarle. Entonces hace un movimiento simple. Manda traer a alguien directamente desde Sicilia. El día de la audiencia, Pentangeli está tranquilo. Sonríe, bromea con los agentes. Está convencido de que en minutos destruirá a Michael. Entonces Michael entra en la sala y a su lado, su hermano. No dice nada, no se acerca, no reacciona, solo se sienta y lo mira. Y en ese instante, todo cambia. La sonrisa de Pentangeli desaparece, porque entiende algo de inmediato. Michael sabe dónde está su familia en Sicilia, y más que eso, puede alcanzarla. Cuando los senadores empiezan a preguntar, Pentangeli hace lo impensable. Niega todo. Dice que nunca vio a Michael cometer ningún crimen, que su confesión fue malinterpretada, que fue presionado. Los senadores se enfurecen, el FBI queda desconcertado, pero Pentangeli ya decidió. Para entender esa decisión hay que entender un concepto clave: la omertá, el código de silencio. Según este código, un hombre nunca coopera con las autoridades, no importa lo que haya pasado. Pero aquí hay algo aún más fuerte. Cuando Pentangeli estaba solo en América, podía pensar en venganza, pero ahora su hermano está ahí, observando. Si hablaba, no solo destruía a Michael, destruía el nombre de su propia familia. Su hermano sería conocido como el hermano de un traidor. En Sicilia, eso significa perderlo todo: respeto, poder, tal vez la vida. Después de la audiencia, Tom Hagen se acerca al hermano y dice en siciliano: la honra de la familia está intacta. Michael ganó sin amenazar, sin pagar, sin levantar la voz. Pero la historia no termina ahí. Incluso después de la audiencia, Pentangeli sigue siendo un riesgo, una amenaza, alguien que sabe demasiado. Por eso Tom Hagen lo visita en prisión. La conversación es tranquila, respetuosa. Tom no amenaza, no presiona. Hablan de una antigua tradición romana, de conspiradores derrotados que para proteger a sus familias elegían quitarse la vida, no como castigo, sino como un último acto de honor. Pentangeli entiende el mensaje y acepta. Empezó esta historia intentando destruir a Michael Corleone, pero al final hizo exactamente lo que Michael necesitaba. Eligió no hablar, como un hombre de la vieja escuela. Pentangeli casi destruye a Michael Corleone, pero para entender cómo fue posible, hay que mirar a quien realmente movía los hilos: Hyman Roth. Porque Roth no era solo un socio, era el hombre detrás del juego, y hay una razón por la que ni siquiera Vito Corleone confiaba en él. Y eso lo explicamos en el video que estás viendo ahora en pantalla.